podría definir a mí mismo como un curioso investigador, no solamente de la pintura, sino investigador de todo lo que se ponga enfrente. Por ejemplo, investigador de la historia, sin ser un gran conocedor, pero me interesa muchísimo la historia. En la vida de un pintor influye absolutamente todo, desde el clima, desde el agua, desde la arquitectura del lugar, el paisaje del lugar. Así haya estado uno donde haya estado, en los momentos en que uno conoce aquellos lugares, pues se graban, se quedan en la memoria. El paisaje de Durango, donde yo nací, que es en El Salto, muy diferente al de Monterrey, por ejemplo, que Monterrey pues era una selva, pero de fábricas y chimeneas, mientras allá era no selva, pero era un lugar de muchos pinos. No deja uno de percibir esas influencias del lugar donde uno está. Si este lugar ha tenido una transformación, me refiero a Monterrey, porque recuerdo cuando empezábamos a ir a la Escuela de Artes Plásticas, no había ni galerías, no había museos, no había nada de esto relacionado con lo que a uno le interesaba, que era la pintura. La primera influencia que tuve yo allá en Monterrey provino de los libros y de las revistas. Yo recuerdo que llegaba a Monterrey la revista Siempre y tenía unas páginas en color donde algunas veces salía José Clemente Orozco, en otras ocasiones David Alfaro Siqueiros y en ocasiones también Rufino Tamayo. González Camarena, que también es un muralista mexicano muy importante. Y el estudio de esas reproducciones era muy importante, porque México es muy conocido en el mundo por su escuela de pintura mural. Se hizo un concurso para hacer un mural allá en Monterrey en el año 62. Entonces yo participé ahí y muchos otros participaron con sus proyectos. El mural lo hice yo en la Ciudadela. Entonces, en ese momento, en realidad, tenía yo toda la inexperiencia. Y ya poco a poco, pues, fuimos adentrándonos, me refiero a mí y a mi otro yo, en la pintura mural. En el lugar donde yo trabajé, que es el Museo de Antropología, noté que aparte de que era el museo arqueológico más importante de la Ciudad de México, no solamente es el museo arqueológico, sino que también es el museo de pintura mural, porque ahí fue donde se hicieron en ese año 64, que fue cuando trabajé yo ahí, la mayor cantidad de murales que hay en ese museo, pero en ese año se hicieron en otras partes muchos murales. Entonces, un escritor, Orlando Suárez, hizo un libro donde hizo notar que en el año 64 se hicieron más murales que en otros años. Todo el material que ande por ahí, yo lo experimento, lo utilizo para ver qué sucede, qué reacción hace, qué texturas me da, todos los materiales, ya sea de agua, ya sea de aceite, todo lo que cae en mis manos lo utilizo. Bueno, el óleo es el preferido, ¿no? Es el más noble y al mismo tiempo el más difícil. La geometría es una de las formas que hicieron los lenguajes, empezando por ejemplo por el lenguaje
del cuneiforme, que son pequeños triangulitos, pues ahí se empezó con el uso de la geometría como lenguaje. Me parece que resume muy bien esta preocupación mía por el lenguaje de la geometría en la pintura y el lenguaje de la textura. Pues yo creo que es el mural de Copilco. Me parece que ahí se pudieron experimentar muchas de las cosas que yo quería poner en un mural y dotar a una, pues, ¿cómo llamarle? A una estación del metro de ciertos elementos que la hicieran parecerse a una versión de un museo, ¿no? Es una revisión de la historia de los pueblos. Es decir, está frente a frente. Una pared está dedicada a América, desde la pintura rupestre de Baja California Sur hasta Tamayo, y en el lado de enfrente está desde la pintura rupestre de Dordoña, Altamira, etcétera, hasta Picasso, y están frente a frente. Y en el Inter están representadas las diversas culturas, simplemente con algo representativo de cada pueblo. A grandes rasgos quise poner un poquito de cada cultura, lo más representativo. Y del lado mexicano, pues está también la pintura rupestre, y luego siguen las culturas, las diversas culturas de México. Faltó mucho por poner, pero es una probadita de cada cosa en cada lugar, hasta llegar a los indios de Norteamérica, y luego siguen ya 2 o 3 casos más, que es Estados Unidos y Canadá. Bueno, es un reto muy, muy interesante, un reto grande que consiste en poner ahí la historia de las constituciones del pueblo mexicano. Entonces, la intención que se fue dando poco a poco fue poner a los personajes más importantes que hicieron en su momento las leyes de la Constitución, las constituciones de diferentes momentos. Y hay otros elementos, que es el águila, el jaguar y la serpiente, que son símbolos del pueblo mexica y que se siguen utilizando mucho, inclusive en nuestra bandera. Entonces, por el lado que se vea, es un aporte, pero principalmente veo que ahí está en síntesis todo lo que es el momento de las leyes mexicanas y algunos símbolos puestos ahí también. Yo creo que esa sería la aportación, que es una síntesis del pensamiento legislativo del pueblo mexicano. Uno piensa que la evolución de la pintura es tal que va a llegar un momento en que la va uno a desconocer. Es decir, todo lo que se hizo antes aparentemente ya no sirve porque ahora hay una cosa nueva. Y eso me parece a mí absurdo, porque entre más pasa el tiempo hay un tipo de arte donde están aquellos maestros que siempre han estado y estarán, pero que da la impresión de que como ha cambiado tanto, ya aquello no va a valer. La pintura siempre ha sido muy completa. Por más que quiera uno hacer algo muy, muy, muy novedoso, tendrá uno que hacer un esfuerzo muy grande y quizá ni se logre. Las cosas ya están hechas, muy bien hechas. Entonces, lo que tiene uno que hacer quizá es divulgar algo de lo que hace uno, con la pretensión de hacerlo bien solamente y pues seguir adorando a los demás.
Pues yo quiero que me recuerden como un investigador de la pintura y de la pintura mural, y ando con la idea de hacer algo de escultura, pero pues me falta todavía mucho. Digo, siempre sigue latente y pendiente esa posibilidad. Quiere uno aprender pues, todos los días.